¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarme en este espacio, su espacio, Ecología y Medio Ambiente en su hogar. Mi nombre es Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental y especialista en temas ambientales. Este es un espacio donde tenemos una oportunidad, una ventanita para podernos acercar a que podamos interactuar y hablar un poco de temas que son de interés general y que a todos nos deben importar básicamente sobre el cuidado del medio ambiente. El día de hoy vamos a tocar un tema y a intentar desarrollarlo y a irnos hacia algo muy específico que a todos es responsabilidad como tal de todos y tenemos que buscar alternativas hacia allá. Y es básicamente qué riesgos genera el mal manejo del medio ambiente. Porque hemos hablado en algunas oportunidades de la importancia que tiene nuestro planeta, de la importancia que tiene la ecología para nosotros, de la importancia como tal del buen manejo del medio ambiente, ¿sí? Y que es importante para nosotros, para nuestra vida, para mantenernos como tal, para el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Eso es básicamente la premisa inicial de esto. Pero sin embargo, y desafortunadamente, si no hacemos si no aplicamos digamos herramientas para el cuidado del medio ambiente como tal, también nos puede pasar que se nos puede ir en contra estas malas prácticas. El mal manejo ambiental puede generar unos riesgos serios, importantes, y que pueden amenazar la vida como tal de nosotros y de nuestro entorno y del planeta en general. Entonces no es un problema menor. El cuidado del medio ambiente no tenemos que verlo y llevarlo como hacia un segundo plano y hacia solamente cuando nos acordemos o cuando por alguna razón alguna persona nos hable de ello. Tenemos que pensar en el día a día en estos temas, porque si no cuidamos lo que tenemos, si no cuidamos nuestro planeta, pues primero no vamos a tener un espacio agradable y un espacio habitable. Pero aparte de eso, y como no menos importante, son los riesgos que puede llevar a tener el mal manejo que le estamos dando a este tema del medio ambiente. Empecemos con algo particular. Analicemos básicamente nuestro entorno y qué riesgos suceden. Nosotros hemos visto, todos los días estamos viendo lo que sucede en nuestro planeta. Entonces vemos que desafortunadamente el clima ha cambiado mucho, ¿sí? El clima no es el mismo de antes. Uno habla con las personas en la calle y dice, no, venga, pero es que de verdad que hace unos años hacía más frío, era distinto, ahora hace más calor, llueve más, tenemos inundaciones, tenemos el clima, dicen comúnmente, el clima está loco. ¿Pero por qué será? ¿Será que simplemente la madre naturaleza está reclamando lo que tiene o qué es lo que sucede? Pues básicamente es el resultado de algunas acciones que nosotros hemos venido haciendo y que ha deteriorado el medio ambiente, y una de las consecuencias es el cambio en el clima. Entonces, por ahí estamos empezando a desenredar esta madeja de estos riesgos que tiene y que puede llegar a generar el mal manejo del medio ambiente. Hablamos, por ejemplo, de las inundaciones. Hay momentos y hay temporadas en el año en donde tiende a incrementarse el nivel de lluvias, y es común, ¿sí? En todas las latitudes y en las diferentes ciudades y en las diferentes regiones hay unas temporadas que son secas, donde no llueve, donde hace más sol, donde las temperaturas se incrementan, y hay otros momentos en donde días al año donde llueve más y donde generalmente sabemos que son temporadas de lluvia. Está el dicho común de abril aguas mil, ¿sí? Desde nuestros antepasados y nuestros ancestros siempre hablaban que entre las temporadas de abril, mayo, junio son temporadas lluviosas,
y de pronto hacia final de año también. Y esto era lo que generalmente conocían nuestros abuelos, y eran estos regímenes de temporadas secas versus temporadas lluviosas. Pero eso, pues hemos visto que ha tenido una tendencia a modificarse. A veces ya no solamente las lluvias llegan en estos meses, sino hay otras temporadas. Hay fenómenos meteorológicos que de pronto ustedes los han escuchado, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Son fenómenos que modifican las condiciones climatológicas normales, digamos, lo que sabemos que ocurre, ¿no? Ahora el clima se ha vuelto un poco más impredecible, y eso es el resultado de situaciones que todos nosotros, todos los habitantes de la Tierra, hemos venido deteriorando como tal nuestro planeta, y eso ha llevado a que ocurra un cambio en el clima y en las situaciones climatológicas como tal. Entonces todos estos temas, en últimas, lo que les decía, el incremento en las lluvias puede ocasionar, por ejemplo, inundaciones. Entonces ese es uno de los riesgos a los que nos exponemos cuando tenemos un manejo inadecuado del medio ambiente. Entonces, por acciones que hacemos, se generan unos efectos de calentamiento global y de cambio climático que incrementan en algunos espacios la temperatura, y en algunos otros tiempos incrementa el régimen de lluvias. Entonces, al incrementarse las lluvias, estamos más propensos a las inundaciones, ¿sí? Pero aparte de eso, también cometemos errores. Por ejemplo, no cuidar las rondas hídricas. Entonces, si las personas que viven, o las ciudades que están alrededor, cerca a una fuente hídrica, a un río, por ejemplo, entonces cometen errores ambientales como hacer asentamientos, construir viviendas en las zonas de ronda de los ríos. Los ríos, digamos que tienen una cuenca histórica. Ellos tienden a tener un lugar por el cual transcurren todo el tiempo durante el año, pero cuando se incrementan los niveles de agua, pues obviamente toda el agua va hacia esa cuenca y tiende a ensancharse. Hay zonas naturales de los ríos que tienden a ser zonas de inundación, porque históricamente el río se ha comportado de esa manera. No es que de un momento para otro le dio pues al río por ampliar su cauce, simplemente históricamente lo ha hecho así. Entonces nosotros cometemos el error que, digamos, dura un tiempo el río sin ampliar su cauce, y utilizamos zonas para hacer viviendas, para generar asentamientos urbanos, y eso es un error grandísimo, porque estamos construyendo en zonas cercanas y que son históricamente, hacen parte de la cuenca. Siempre una cuenca hidrográfica, un río, tiene que tener una zona de ronda que llaman, y digamos que en la legislación y en los textos científicos se dice que esas zonas de ronda varían. No se puede ejemplarizar cómo debe ser una zona de ronda, pero digamos que hay una legislación en nuestro país que dice que está entre 50, 100 o hasta 200 metros, desde la margen normal del río hasta donde se puede construir. Obviamente eso hay situaciones particulares, ¿no? Porque pues si está en la zona baja, o por ejemplo si en la zona donde estamos construyendo está más alta o más baja que la cota normal del río, que el nivel del río, pues eso es otro problema que incrementa el riesgo. Hay zonas donde se construye por debajo del nivel normal del río. Entonces eso es un error bastante grave y desafortunadamente muy común en estas latitudes, y es eso, es construir donde generalmente el río va en algún momento a retomar su cauce y a cobrar, digamos, lo que le corresponde. Entonces, siempre cuando vemos en las noticias y vemos estas temporadas y estas inundaciones como tal, decimos que algunas personas piensan que hicimos mal. No analizamos realmente que simplemente es el resultado de unas malas acciones y de unas situaciones que nosotros mismos nos hemos encargado de agudizar.
Es cierto que hay situaciones económicas que conllevan a muchas personas a de pronto a invadir espacios o a construir viviendas donde hay espacios vacíos o lotes baldíos como tal, pero pues es también un deber de las autoridades buscar hacer seguimiento a este tipo de procesos y tal vez encontrar opciones económicas para las personas que están invadiendo estos sitios, para buscar otros sitios donde no se presenten estos riesgos. Eso pues en el tema de inundaciones, pero básicamente el mal manejo ambiental puede generar muchos otros factores de riesgo para la vida. Por ejemplo, otro tema es la remoción en masa o los derrumbes como tal. Eso también está relacionado con las temporadas de lluvia. Vemos que, por ejemplo, pasa un derrumbe, por ejemplo, que es cuando una parte de la tierra o de una montaña como tal se desprende y genera una remoción en masa. Entonces, hay zonas que son más vulnerables a este tipo de fenómenos y hay otras que no tanto. Eso digamos que está relacionado con la capacidad del suelo, cómo se comporta el suelo y qué tipo de suelo es. Pero hay otros efectos que agudizan la problemática. Entonces, si tenemos un suelo que tiene ciertas características que puede llegar a generar una remoción, pero aparte de eso, nosotros nos encargamos de retirar la capa vegetal que tiene, entonces estamos agudizando el problema. Tenemos un suelo que de por sí, por sus características físicas, ya tienen complicaciones, y aparte de eso nosotros agudizamos el problema quitando el material vegetal, ¿sí? Haciendo acciones negativas hacia ese suelo. Entonces agudizamos el problema. Si nosotros construimos una vivienda y en la parte posterior, digamos, tenemos un espacio una parte donde puede venirse encima de la casa y encima le quitamos el material vegetal, pues estamos agudizando el problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que tenemos que hacer es determinar cómo nosotros afectamos el medio ambiente en el día a día y cómo estas afectaciones pueden llegar a generar problemáticas superiores, problemáticas que pueden incluso, lo que les decía, afectar la vida como tal, no solamente de nosotros, sino de las demás personas. Hace un tiempo vimos una catástrofe importante en nuestro país, en una ciudad muy importante como Mocoa, donde sucedió esto, pero eso tiene digamos que es el resultado de las acciones que se han cometido y de las malas decisiones de nosotros, de la población y de las autoridades también, de las malas decisiones de la autoridad ambiental, que ha sido de pronto permisiva con algunos procesos. Entonces, es un tema amplio, es un tema, digamos, difícil en estos espacios cortos, que lo podamos especificar en cada uno, porque cada sitio, digamos, que tiene unas características diferentes. Entonces, tenemos que analizar eso. Yo los invito a eso. Es la reflexión del día, es que analicemos en nuestro entorno cómo estamos afectando nuestro entorno como tal y cómo esa afectación puede generarnos un peligro, digamos, a escala mayor. No solamente pensemos en inundaciones y en remociones en masa. Por ejemplo, también si vemos que estamos cerca a lugares industriales o a situaciones donde hay otro tipo de contaminaciones, pues esto también genera unos riesgos importantes para nuestra salud. Es importante que, si nosotros tenemos la posibilidad de definir y de definir cuál va a ser nuestro lugar de habitación, analicemos eso, analicemos el mejor espacio y el espacio que sea menos agresivo con el medio ambiente y potencialmente menos riesgoso para nuestra salud y para
evitar accidentes y evitar este tipo de situaciones. Ninguna catástrofe natural es previsible. Bueno, algunas se pueden predecir, pero ninguna, no estamos, a nadie le gusta, digamos que, y nadie está esperando una catástrofe natural, pero sí podemos minimizar los riesgos de estas catástrofes, minimizarlos. Entonces, cuidando nuestros ríos, cuidando nuestras cuencas hidrográficas, no deforestando las zonas de suelos, no acabando con los ecosistemas que están ahí, conservándolos en la mejor medida para que no se nos revierta la situación y pueda generar un riesgo mayor. Simplemente yo quiero concluir con esa reflexión. Pensemos en eso, no solamente pensemos en nosotros y qué pasa sino tengamos un pensamiento un poco más amplio y tengamos esa idea de definir, de ayudar también a conocer cuáles son las políticas ambientales en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, cómo la autoridad ambiental está de verdad haciendo un seguimiento a todas estas situaciones. Bueno, básicamente pues generalmente pues el tiempo es corto. Los invito a eso, a que amplíen la información, a que en sus casas, en sus comunidades se vuelvan ustedes muy observadores de su entorno y puedan de pronto anticiparse a esos riesgos y a buscar los canales de comunicación con sus comunidades, con sus autoridades, para que esos riesgos se minimicen en la medida de lo posible. Quiero dejarlos básicamente con este mensaje y obviamente si ustedes tienen alguna opción o necesitan ampliar informaciones en estos temas, entonces pues con mucho gusto mis datos van a aparecer en la pantalla para que puedan por medio de ellos que podamos tener un acercamiento y yo pueda asesorarlos de pronto si necesitan algún tema adicional. No se les olvide visitar nuestro canal en YouTube como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar este espacio y otros temas que hemos venido desarrollando en otros momentos. Pues muchas gracias por permitirme estar en sus hogares el día de hoy y hasta una nueva oportunidad.